Un saludo numismático a todos nuestros amigos coleccionistas. Hoy traemos un tema interesantísimo: los fraudes de Bolívar y Santander en las acuñaciones de la Casa de la Moneda de Bogotá entre los años de 1822 a 1829. De este tema nos estará hablando el señor Manuel Rojas Aponte, licenciado en Ciencias Políticas y Administrativas, director de la página Numisubasta, autor del maravilloso libro La numismática de los lazaretos en Venezuela. Adelante, Manuel Rojas. Buenas noches, gracias Ricardo por los inmerecidos halagos. Sí, este es un tema bastante polémico. Antes de iniciar quisiera aclarar que es un tema que todavía está en investigación. Ahorita, en este momento, está Andrés Languevay de Bogotá trabajando este tema a profundidad. Aparentemente consiguió una cantidad de documentos que nos revelan nueva luz sobre este polémico asunto, por lo cual lo que vamos a plantear hoy, muchas de esas cosas todavía están en revisión. La mayoría de las cosas vamos a precisarlas como verdad documentada, pero también hay mucho de hipótesis y de terreno sin investigar. Así que bueno, voy a compartir la pantalla para poder mostrar la presentación. Por favor, confirme, ¿ven la presentación? ¿Alguien puede confirmar? Sí, la vemos, Manuel. Ok. Si pueden, por favor, silenciar sus micrófonos para que no haya delay. Ok, vamos a empezar entonces. Ok. Bueno, como lo saben, este es el tema que vamos a hablar. Fraude en la Casa de Moneda de Bogotá, un título bastante polémico que quizás nos pone a pensar qué fue lo que pasó acá. Lo primero que tengo que aclarar es que no sé si pasa, bueno, aparentemente sí pasa en otros países, pero vamos a hablar de... Hay un micrófono abierto, por favor cerrarlo. Tenemos un gran problema en nuestros países, es que es la idolatría o esa imagen perfecta que tenemos de nuestros padres fundadores, que nos hacen verlos como personas impolutas, imperfectas, como modelos a seguir. Y hay que entender que eran gobernantes, eran políticos que tenían que adaptarse a las situaciones de la época y que esos procesos de adaptación a veces los llevaba a tomarse licencias que quizás no eran del todo honestas o del todo claras. Y justamente es el tema del cual vamos a hablar. Esta presentación, que vamos a tratar de hacerla bastante corta para dar espacio al debate, tiene las siguientes partes: los antecedentes, que es la moneda provincial; el punto de quiebre, que es la batalla de Boyacá y la toma de Bogotá; el cambio de moneda provincial a moneda nacional; el Congreso de Cúcuta; la ley de monedas de 1826 y las acuñaciones de tipos realistas. La moneda provincial. Esta es la primera moneda que se acuña en Nueva Granada, particularmente en lo que era la zona que tenía como capital Bogotá. Este diseño de la India, valga la presión de que es una India, se le llama indio cuando es una India. La misma ley de monedas se refiere a que es una mujer, lo que pasa es que quizás tiene unos rasgos un poco fuertes. Constantemente en el léxico popular se le llamaba la India. Y este diseño fue diseñado, valga la redundancia, por el mismo Antonio Nariño. Es una representación idiosincrática de la libertad, como esa dama indígena con ese penacho sobre la cabeza, y el símbolo de la granada en el reverso como representación de Nueva Granada, ya no bajo el dominio español, sino como república independiente. Este diseño es el que va a ser el centro de la moneda provincial y posteriormente la moneda nacional. ¿Por qué hablamos de esa diferencia? Esta moneda era una moneda para circulación solamente en esa provincia de Nueva Granada, y después daría paso a la moneda nacional de la República de Colombia, compartiendo el mismo diseño. Sin embargo, va a haber algunas diferencias. Vemos que en el anverso dice Libertad Americana y en el reverso dice Nueva Granada, Cundinamarca y JF, que es el ensayador. Este es el primer año de la serie de las monedas de Nueva Granada, que se acuñó hasta 1820.
¿Qué es lo que ocurre? Después de la toma de Angostura en Venezuela, la toma del actual estado Bolívar, o la provincia de Guayana, como se llamaba en esa época, Bolívar y su ejército se enfocan en la conquista de Colombia. Se inicia una campaña que, planteando en términos reales, una de las mayores gestas heroicas de la guerra de nuestros países, se da justamente en esta situación, que fue el cruce de los Andes por el páramo de Paiva. Fue realmente una labor titánica poder cruzar por el páramo y sorprender al ejército realista por la retaguardia en la batalla del Pantano de Vargas. Esa batalla, que es un éxito rotundo para el ejército patriota, abre las puertas a la batalla más importante de la conquista de Colombia, que es la batalla de Boyacá, que a pesar de que fue una batalla muy dura, fue un triunfo para los republicanos y abrió las puertas para tomar control de la ciudad de Bogotá. Al tomar control de la ciudad de Bogotá, obviamente se toma control de la Casa de Moneda y se activa la acuñación de monedas en esta ciudad. Y se activa retomando el diseño de la moneda provincial que vimos antes, en 1819. A diferencia de que antes se había acuñado moneda de cuarto real, moneda de medio real, moneda de 1 real y moneda de 2 reales. Ahora se une a esas denominaciones la moneda de 8 reales. Este ejemplar que vemos acá es el mejor conocido del que sabemos hasta la época, recientemente subastado por la Casa de Moneda Sedgwick. Estas monedas son muy difíciles de conseguir en alto grado de conservación, tienen muchos problemas de acuñación, muchos problemas de laminación. Este ejemplar es realmente hermoso. Pero ya al año siguiente es necesario dar un paso más. Ya no podíamos hablar de una moneda provincial, tenemos que pasar a una moneda nacional. Es por eso que la leyenda cambia. Aquí vimos que decía Libertad Americana, Nueva Granada. Ahora va a decir República de Colombia, Cundinamarca. Por eso es una moneda nacional de la República naciente de Colombia, que unificaba en un solo país lo que hoy son Panamá, Colombia, Ecuador y Venezuela. Justamente en esa transición se da un error, que es uno de los errores una de las piezas más demandadas de esta serie, que es una moneda híbrida, porque tiene el anverso del nuevo tipo de moneda nacional que dice República de Colombia y el reverso de la vieja moneda provincial Nueva Granada. Entonces, desde el año 1820 tenemos 3 monedas. Tenemos la que dice Libertad Americana Nueva Granada, como esta del 19, pero 1820. La que dice República de Colombia Nueva Granada, que es la mula. Y la que dice República de Colombia Cundinamarca. Pero ¿qué es lo que pasa? Eso era lo que se quería hacer en la ley, pero cuando toma el control los patriotas de la Casa de Moneda de Bogotá, se encuentran con una cantidad de problemas. Estaban empeñados, estaban endeudados, tenían que pagar a la tropa, tenían que enviar situados a Venezuela porque ya se estaba iniciando la campaña de la conquista de Venezuela y tenían que también financiar la campaña del sur. Entonces, el primer árbitro es que la moneda macoquina, que en teoría debía ser retirada de circulación, la que era llamada despectivamente caraqueña, la recuñan con el busto de la India. Y es esta pieza que tenemos acá, que son 2 reales, Libertad Americana Nueva Granada, acuñado sobre una macuquina, en este caso no propiamente caraqueña, parece más bien de los tipos atribuidos a Santa Marta. Pero genéricamente todas estas monedas eran llamadas caraqueñas porque en teoría estaban inspiradas por el diseño de las macuquinas acuñadas en Caracas. Dentro de todas esas medidas no solamente se aplicó esto, sino que se empezó a acuñar moneda manteniendo la ley de la moneda provincial. Entonces, la moneda de 8 reales se acuña con 666 milésimas de pureza. Y las monedas de 1 real hacia abajo se empieza a acuñar con una pureza de 583 milésimas. Eso fue solamente al inicio. Ya después vamos que eso se degeneró aún más. Otro de los árbitros es tratar de acuñar platino. Para aquella época se estaban empezando a descubrir las propiedades del platino como metal precioso.
Y justamente uno de los primeros proyectos de acuñar moneda de platino es de Bolívar, en 1821. Y era muy interesante porque se pensaba darle el valor de media onza de platino a un peso equivalente al peso de plata. Lamentablemente, la metalurgia del platino es muy difícil. El platino tiene un punto de fusión muy alto y no solamente eso, sino que si no se maneja de forma apropiada, se cristaliza y su punto de fusión aumenta aún más. Era imposible con la tecnología de la época en Bogotá acuñar platino, por lo cual este proyecto fracasa y no puede ser aplicado. Era la esperanza que había de suplir la economía de la nación monetizando el platino, pero se fracasó. El otro proyecto fue acuñar moneda de cobre en 1823. La idea era acuñar monedas de media onza de cobre para cuarto de real y de cuarto de onza para el octavo de real. Este proyecto también fracasa, solamente se emiten unos ensayos muy raros y en parte fracasa por la calidad del cobre, que no tenía las condiciones óptimas para ser acuñada, además de que se necesitaban hacer una cantidad de refracciones en la Casa de Moneda de Bogotá para acuñar moneda de cobre. Como ninguna de estas dos medidas se pudo aplicar, se autoriza que siga circulando la macuquina recortada que se había retirado de circulación, pero esto no resuelve el problema. Además de esto, se rebaja aún más el contenido de la plata en los cuartillos del gorro frigio, para lograr acuñar 320 piezas por cada marco de plata, cuando antes se acuñaban 272 marcos. Todas estas medidas de emergencia se aplicaron, pero no lograron resolver el problema. Y es por eso que Bolívar y Santander tienen que tomar las medidas que tomaron. Porque en 1821 el Congreso de Cúcuta prohíbe que se continúe acuñando moneda de plata de ley inferior a las 666 milésimas. Literalmente prohíben que se siga acuñando la moneda con el busto de la India. Estamos hablando de estas piezas, de República de Colombia con Dinamarca. Se prohíbe esa acuñación y la nueva ley de monedas de 1826 decreta que la moneda de valores superiores a un real debe ser de 898 milésimas y que las de un real hacia abajo sean de 666 milésimas. Esto fue una meta imposible de alcanzar. Tan cierto es que a duras penas se acuñó moneda de 666 milésimas, porque esto fue imposible para Colombia hasta el año 1834. Era una ley muerta, era una ley que no se podía aplicar. Estas sí se llegaron a acuñar en 666 milésimas, que son las piezas que vemos acá. La de arriba es una pieza de un real acuñada en Bogotá, ensayador RS, en 1828. Es una pieza muy escasa. En líneas generales, los reales de Bogotá son mucho más escasos que los de Popayán. Esta es una de las piezas que tenemos actualmente en la subasta de Nomisubastas. Y abajo tenemos un real de Popayán de 1829, ensayador RU. Son piezas con acuñaciones muy toscas, muy débiles. Esta falla de laminación que vemos acá son bastante frecuentes. Y son muy difíciles de ver en alto grado de conservación. Además de eso, textualmente la ley de monedas de 1826 autoriza que se continúe acuñando la moneda con el busto del rey Fernando VII, bueno, o con el nombre del rey Fernando VII, porque tanto en Santa Fe como en Bogotá se acuñaba moneda con el nombre de Fernando VII, pero con el busto de Carlos IV. Estamos hablando de 1826, 7 años después de que se hubiese logrado la conquista de Colombia, o la conquista de la mayor parte de Colombia. Esto es un tema bastante polémico, porque estamos hablando de un gobierno republicano que se veía en la obligación de continuar acuñando moneda realista de oro. Y eso se debía a que la moneda española tenía mayor categoría, mayor aceptación en el mundo. Entonces, era un dinero fuerte. No solamente eso, sino que si nosotros analizamos las monedas de oro republicanas, si bien la pureza aparentemente era la correcta,
el peso tiende a ser un poquito irregular, siempre con la tendencia hacia abajo, cosa que no pasa con la moneda española. Esa moneda era la que se usaba para el pago de los mercenarios irlandeses, escoceses, británicos en general, que formaban parte del círculo de confianza de Bolívar y que conformaban la mayor parte de la tropa de élite, tanto en el ejército del sur como en la conquista de Venezuela. ¿Qué nos prueba que esto fue así? Además de los documentos, tenemos las mismas monedas que los testimonios. De toda la familia de 1821, el valor más raro es el medio real. Y revisando los documentos, sabemos que los troqueles del medio real de 1821 no estuvieron listos sino hasta finales de 1825. Y hay una carta muy interesante en la cual, déjame unos segundos para ubicar la carta que la tenía marcada la página para leérselas y se me mezcló la página. Deme un segundo a ver si consigo exactamente la carta en la cual se informa que llegaron los troqueles de 1821 y el funcionario de la Casa de la Moneda pregunta que qué fecha deben llegar las monedas. Denme un segundo, disculpen que se me perdió la página. Ok, aquí lo conseguí. Al señor superintendente de la Casa de Moneda, es la respuesta que le da el secretario de Estado del despacho de Hacienda. ¿Puede usted disponer la remisión a Popayán de las matrices de reales y cuartillos, como propone en su oficio 8 y último, y en cuanto al año que debe llevar la moneda de plata de medio real, yo le he dicho a usted que debe ser de 1821? Que este mismo se ha de poner en la de medio real sobre la que me consulta. Dios guarde a ustedes, José María del Castillo. Entonces, estamos hablando de que se estaba acuñando en 1826 moneda con la fecha de 1821 para evadir lo que el Congreso de Cúcuta había prohibido, la circulación de la moneda de plata baja con el busto de la India. Entonces, estamos hablando de el Poder Ejecutivo evadiendo un decreto del Poder Legislativo. Era una medida de emergencia. Y Bolívar y Santander tuvieron diferencias constantemente, pero en esto estaban totalmente alineados. Aquí estaban totalmente de acuerdo. Incluso cuando analizamos las cartas, cuando ellos se refieren a la moneda de la India, hablan de ella con mucho cariño. Hablan de ella como lo que lo salvó o aquello que permitió darle pan al pueblo, porque sencillamente estamos hablando de un dinero devaluado que se usó para financiar el gasto público. Justamente para estos años, en la Casa de la Moneda se deja constar que hubo una cantidad, esto le va a interesar a nuestros amigos mexicanos, que hubo una remisión que hizo el mismo Libertador de pesos de Iturbide, de moneda mexicana con el busto del efímero emperador de Iturbide, que Bolívar entregó a la Casa de la Moneda para que fuese fundido y acuñada en moneda de la India, en moneda de este tipo. Vamos a ver otro ejemplo de más pruebas de este fraude. Esta moneda es rarísima. Aunque no lo crean, este es uno de los ejemplares más bonitos y menos feos que se conocen. Es un 2 reales de 1823. Esto no debió ocurrir. ¿Por qué? Porque la instrucción que el Ejecutivo le giró a la Casa de Moneda era que siguiera acuñando con la misma fecha de 1821. Pero el grabador se equivocó y colocó la fecha del año en curso, 1823. Seguramente llegó el supervisor, llegó el superintendente y le dijo, miren, esto es un error, les dije que era 1821, no sigan acuñando, corrígeme el troquel con 1821, y cuando surge la segunda prueba. Miguel, abre el micrófono, por favor. Tenemos la pieza de 1823 y tenemos la pieza de 1821 sobre 3, que también es muy rara. Es otra prueba más de que se estaba acuñando moneda de la India por encima de lo que el Congreso de Cúcuta había establecido.
Esto lo vamos a dejar para el final. Estas son las piezas de 1821 que hoy podemos conseguir. Como les dije, esa del 23 y 21/3 son muy raras. Hace poco apareció también un real de 1823. Hay dos ejemplares, ambos muy feos, pero también ocurrió el error en la moneda de un real. Estas son las que podemos conseguir con relativa frecuencia actualmente. Las tres son piezas que tenemos actualmente en subastas, en mis subastas. Este es el 8 reales, este es el 2 reales y este es el real. Como les dije, el medio real es raro, el cuarto real se ve con un poco más de frecuencia. Hay muchas dudas con respecto a estas piezas porque hay constancia documental de que la casa no solamente está acuñando la Casa de Moneda de Bogotá, que vemos en esta sigla BA, sino que además Popayán también está acuñando estas monedas en baja ley. Hay mucha especulación con respecto a la puntuación, porque de estas piezas vemos BA con punto, BA sin punto, y también las conocemos sin BA. Se cree que las que no dicen BA de Bogotá son hechas en Popayán, pero eso no se ha podido comprobar. Hay una gran cantidad de variantes porque fueron acuñadas, estamos hablando desde 1821 hasta 1828. Hay algunas incluso que las letras están reparadas a partir de punzones rotos. Siempre son difíciles en alto grado de conservación. Usualmente el busto de la India está plano, como en estas dos piezas, o la granada está plana. Pero son monedas que se pueden conseguir y que de alguna forma dan el testimonio de este milagro que hicieron Bolívar y Santander para financiar el gasto público en la naciente República de Colombia. Una tarea pendiente que hay es poder hacer un estudio científico y medir la pureza de la plata de estas piezas. ¿Por qué? Porque todo parece indicar que a pesar de que la ley hablaba de que estas monedas de 8 reales debían ser de 666 milésimas y que estas debían ser de 583 milésimas, todo parece indicar que se acuñaron con mucha menor pureza de eso. Pero eso solamente lo podemos saber cuando logremos hacer los análisis en los metales de estas monedas. En cuanto a estas piezas, como les dije, la Casa de Moneda de Bogotá es tomada en 1819 y continúa acuñando moneda del tipo realista, porque era la moneda de prestigio, porque era la moneda aceptada, porque era una moneda que tenía un peso mucho más exacto de la moneda republicana que empieza a acuñarse en 1822. Esta pieza particularmente, que es una de las monedas destacadas de la subasta que cierra el 31 de julio, es un 8 escudos de 1819, una pieza relativamente común. Sin embargo, esta en particular, la fecha está grabada sobre el 1 está grabado sobre un 2 y el 9 está grabado sobre otro número que puede ser otro 9 o un 6. Lo más probable es que sea un 6. La hipótesis de que sea 1820, 19/20, está descartada porque hicimos un estudio de los troqueles de las piezas conocidas y este anverso jamás fue usado para 1820. El reverso sí, pero el anverso solamente se ve en estas piezas de 1819 con la fecha regrabada, por lo cual era un troquel totalmente hecho de nuevo o reparado de nuevo para una acuñación muy posterior. Cuando vemos la moneda podemos darnos cuenta que está acuñada con un troquel bastante desgastado. Esta falta de detalles que vemos en la armadura, en el busto en general, se debe a que había sido un troquel acuñado durante mucho tiempo o una matriz ya desgastada de tanto grabar troqueles. Es difícil saberlo. Lo mismo podemos decir del reverso. Estas piezas, la mayor parte de las veces pasan desapercibidas en las casas de subastas porque no se dan cuenta de la particularidad de la sobrefecha. Pero es una moneda que da un testimonio importante de lo que eran las medidas de emergencia que tomaron Bolívar y Santander para mantener el control de la naciente República de Colombia. Cuando les decía que esta moneda era la moneda usada para el pago de los mercenarios y estos mercenarios eran parte del círculo más leal de Bolívar, tenemos el ejemplo de cómo en el atentado de la noche del 28 de septiembre de 1828, que se le hace el Libertador, justamente quienes salvan a Bolívar en el poder
es el batallón Vargas, que estaba compuesto casi exclusivamente por irlandeses, escoceses y británicos, que recibían el pago en moneda española en lugar de a diferencia de la tropa patriota, que recibía el pago en oro republicano o en plata republicana. ¿Cuáles fueron las consecuencias de todas estas medidas? Estas monedas de la India, como les dije, de plata baja, circularon profusamente en toda la Gran Colombia. Y por emergencia, esa plata fue rebajada incluso más de lo que la ley permitía, que ya era una moneda de plata baja. Es por eso que países como Ecuador tienen que tomar la determinación de resellar las monedas de plata buena para poder revalidarlas. Este es el famoso resello MDQ, moneda de Quito, en una pieza de 8 reales y en una moneda de 2 reales. De estos resellos hay muchos falsos, hay que tener mucho cuidado. Y justamente fueron medidas para reparar el daño que se había hecho con esta acuñación de moneda de plata tan baja. La misma Colombia tuvo que resellar con el resello de la Granada las monedas para poder revalidar aquellas que tenían el contenido de plata correcto. Esta es la corta presentación que tenía para presentarles. Como les digo, es como una especie de lección de historia de cómo hay que ver la historia un poquito menos romántica y un poco más realista, para entender que los próceres de la independencia eran humanos, que tenían que tomar decisiones de emergencia, decisiones que a veces causaban daño, como lo hemos visto con estas piezas, pero que a veces cuando vemos a la historia en términos más realistas, le quitamos el romanticismo. Para mí se vuelve mucho más interesante, porque empezamos a ver humanos en vez de dioses. Muchísimas gracias por su atención. Si hay alguna pregunta, quedo atento a sus comentarios. Quiero agradecer a nuestro amigo Manuel Rojas por todo el apoyo y colaboración con nuestro launch numismático. Solo me resta despedirme hasta una próxima oportunidad, esperando que nuestro contenido sea de utilidad para toda la comunidad numismática. Un fuerte abrazo.